tome asientito, por favor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Dios bendiga, hermanas, que Dios les bendiga. Dios bendiga sus vidas. Les recibimos con el amor del Señor. Son bienvenidas a la casa del Señor, a la casa del Padre. Usted cuando llega a la casa de su Padre, ¿cómo llega? Como a su casa. Amén. Siéntase en su casa, porque es la casa de Dios. Puerta del cielo, dice la Biblia. Saludamos a cada uno de los hermanos. Que Dios les bendiga. Aquellos que están a través de la radio, la 105.5 en el dial, FM Estéreo. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Los que están a través de la aplicación, a través del Facebook Live, la iglesia, a través de las redes sociales. Dios bendiga sus vidas. Amén. Les saludo en esta hora de la mañana, creyendo que Dios algo tiene preparado para nosotros en este día. Amén. Mire, hoy quiero hablarles de algo primordial y que muchos en estos tiempos, hermanos, ya sea por lo que viven, por lo que buscan o muchas veces por la desconexión que hay con la palabra y los propósitos de Dios, hemos descuidado, hemos olvidado. Y quiero hablarles del propósito. ¿Cuántos saben que hay un propósito depositado en usted? ¿Cuántos saben que usted está acá en la tierra no porque Dios lo dejó acá para que usted cambie, se transforme? No. Sí hay un proceso, pero a través de un propósito. Amén. Y hay un propósito, hay algo que usted carga, que Dios puso en usted, que fue preparado desde antes, pero que se dio a conocer a través de Cristo, a través de su vida acá en la tierra en Cristo. Amén. A través de llegar a Cristo, ese propósito empieza a ser manifestado, desarrollado en usted, pero que fue preparado desde antes de la fundación de los tiempos. Amén. Desde antes hay un plan de Dios para con su vida y con mi vida, y a través de usted también para con esta tierra. Ya hoy quiero hablarles del propósito que tiene Dios para con nuestras vidas, porque si hay algo que Satanás busca en este mundo, es solamente el propósito de Dios con usted y conmigo. Nosotros muchas veces decimos, no, ¿sabe qué, pastor? Satanás no me deja tranquilo. No, si Satanás no lo busca a usted. Mire lo que le voy a decir, Satanás no tiene parte con su vida, ¿sabía usted? Hay uno que pagó en la cruz, que nos compró, nos redimió y nos ofreció a Dios como ofrenda. Amén. O sea, tenemos un dueño. Y si tenemos un dueño, entonces Él no tiene parte con su vida y mi vida. Pero sí, Él busca influenciar en el propósito que Dios puso en usted. ¿Sabe para qué? Porque si cambia ese propósito, si Satanás cambia el propósito de Dios en usted, usted solito va a cambiar su destino. Solito usted toma esa decisión y se desvía del camino, cambia su destino. Por eso es importante lo que vamos a hablar hoy día. Quiero hablarles del propósito que tiene Dios con usted y conmigo. Decía, porque si hay algo que Satanás persigue en este mundo, es solamente el propósito de Dios con ustedes. Y hoy quiero hablarle acerca de ese propósito. Un propósito de Dios con usted, porque si hay algo que Satanás decía persigue en usted, es ese propósito. ¿Sí? Si hay algo que Satanás persigue, ya sea en el hombre o en la mujer, no es exactamente a ellos, sino cuando el hombre piensa así, literalmente ese es el ego del hombre. El hombre dice, no, pastor, Satanás no me deja tranquilo. No, es que le deje tranquilo. ¿Se acuerda que hablábamos unos servicios atrás de la mente? Que así como usted piensa, así se siente, así camina, así usted actúa, así vive. Lo que busca Satanás es influenciar en los propósitos de Dios en nosotros. ¿Y cómo lo hace? A través de la mente, a través de nuestros pensamientos. Porque sabe que si interfiere ahí, usted solito iba para allá. Es como cuando va al supermercado. Salió al supermercado, se encontró con alguien y no llegó al supermercado, llegó a la panadería. Y usted dice, pero si al supermercado a comprar, ¿por qué llegué a la panadería? Porque alguien se encontró con alguien en el camino que lo desvió de su destino. ¿Sí? Y si lo desvió de su destino, usted no llegó al supermercado, al final llegó con pan y fue a comprar cualquier otra cosa al supermercado. Así es Satanás con nosotros, viene a influenciar nuestra mente, atacar nuestros pensamientos para sacarnos del propósito de Dios, porque si lo hace, nosotros solitos cambiamos nuestro destino. Usted va por aquí, ligerito, algo lo torció en el camino, no se dio cuenta, sutilmente lo sacaron y lo llevó a otro lugar, el cual Dios nunca preparó para nosotros. Lo que Satanás persigue en el hombre o la mujer es el propósito que Dios depositó en ellos. ¿Te puede decir conmigo, Dios depositó un propósito en mí? Claro, hay un propósito en usted y es el que usted tiene que conocer, porque en este tiempo hay muchos que lo desconocen. ¿Sabe por qué lo desconocen? Porque no han entendido que hay un plan a través de nuestra vida. Nosotros no estamos acá solo para ser mejorados. Al contrario, usted sabe que muchas veces el hombre, después que conoce a Cristo, en vez de mejorar, empeora. Y uno dice, pero ¿cómo puede suceder eso? Es porque no busca conocer el propósito por el cual Cristo llegó a su vida. Amén. No busca conocer y desarrollar ese propósito que Dios puso en ellos.
¿Y sabe por qué? Porque lo más grande que puede tener un ser humano aquí en la tierra es un propósito revelado de parte de Dios en su corazón para su vida. Si hay algo grande que usted y yo podemos alcanzar acá en la tierra, es el propósito de Dios para nosotros. Porque acá en esta tierra usted sabe que todo va a pasar. Usted sabe que todo se va a terminar. El cielo y la tierra, o sea, desde el cielo hacia abajo lo que esté va a pasar. Lo que permanece en la palabra de Dios es el propósito de Dios para con cada uno de nosotros. Por eso que si existe el hombre es porque existe un propósito divino en él. Si existimos usted y yo en esta tierra es porque hay un propósito divino. ¿Por qué Dios sacó al hombre del huerto? Lo sacó porque tenía un propósito con él. Se lo voy a meterme en eso un poquito cortito. ¿Por qué Dios lo saca del huerto? Porque el hombre cuando falla, peca, ¿sabe lo que sucede? El hombre se condenó eternamente. Acuérdense que el hombre en el huerto no había enfermedad, no había muerte, era eterno. Estaba allí, fue puesto en ese huerto, en un Edén, en un ambiente para tener una relación con Dios, para hablar cara a cara con Él. Sí, cuando ese propósito fue de alguna forma contaminado, cierto, por Satanás el diablo a través de usar la serpiente astuta con Eva, ya que tuvo que hacer Dios preparar. Por eso dice que ya había un cordero inmolado desde antes de la fundación de los tiempos. ¿Para qué cosa? Para poder redimirnos a nosotros en algún momento, porque fuimos sacados de la presencia de Dios. Acuérdense que a través del pecado fuimos sacados de ese ambiente y fuimos puestos en la tierra. ¿Sí? Fuimos puestos en la tierra. ¿Para qué cosa? Para nosotros, ¿cierto? Porque no podíamos estar nosotros en un lugar donde el hombre había fallado, pecado. Tenía que venir ese postrer Adán. ¿A qué cosa? A restaurar el propósito. Por eso dice la Biblia que él vino, ¿a qué vino? Vino a restaurar, a volvernos al original. Sí, hoy día a través de él, usted y yo tenemos entrada directa a la presencia de Dios. O sea, hay un propósito entonces, de parte de Dios en usted acá en la tierra. Por eso usted está acá en la tierra, o si no Dios lo toma y se lo lleva desde el momento que usted recibe a Cristo en su corazón. Pero hay un plan que se tiene que desarrollar, hay un propósito. Por eso cuando usted sabe para dónde Dios lo lleva y cuando usted sabe que es un propósito en las manos de Dios, entonces usted está listo para enfrentar y soportar todo por causa del destino hacia donde Dios lo está direccionando. Por eso usted y yo perseveramos. El que persevera hasta el final, este será salvo. Usted y yo perseveramos. En esa perseverancia usted y yo vamos a encontrarnos con muchas cosas en el camino. Jesús dijo, en esa perseverancia van a tener aflicciones, van a tener que enfrentar situaciones. Pero cuando tú conoces tu propósito, eso es lo que te sostiene. Porque no solo tú conoces tu propósito, tú sabes que a través de ese propósito tú vas a llegar a ese destino, a eso que Dios preparó. A eso que Dios preparó, a eso que Cristo fue a preparar, dice la Biblia, para que en el lugar donde Él esté, usted y yo también podamos estar. O sea, hay un propósito en usted que se tiene que revelar. ¿Para qué? Para que usted pueda permanecer en su destino, en esa dirección, en ese camino que Dios trazó para nuestras vidas. Ahora, cuando usted sabe, le decía, hacia dónde Dios lo lleva, usted tarde o temprano sabrá que en medio de todo lo que enfrenta, le aparecerá la luz. No todo será negro. No todo será un problema. Acuérdese que juntamente con los problemas Dios nos da la salida. ¿Sí? Dios nos da la salida. ¿Y por qué nos da la salida? Porque hay un propósito en usted. Porque hay un plan de Dios a través de su vida. Por eso Él nos da la salida. Y juntamente con la perseverancia, juntamente con el propósito, ese propósito que nos sostiene, que nos hace avanzar, que aún independiente a las situaciones, a las circunstancias, nos hace estar acá. Ese propósito nos sostiene y nos direcciona hacia nuestro destino. Nos direcciona hacia ese destino, al destino que Dios preparó para nosotros. En medio de la oscuridad, le decía que en medio de lo que enfrenta y soporta, en algún momento el sol nos va a brillar. ¿Sabe por qué? Porque está ese propósito de parte de Dios en su vida. El propósito, mire, cortito, el propósito es un objetivo, naturalmente. El propósito es un fin, es una idea, es un plan anticipado. Eso más o menos es un propósito. Por eso cuando usted empieza a soñar, usted lo hace porque tiene un propósito. Cuando usted trabaja porque tiene una finalidad. Usted tiene un propósito. Cuando usted empieza a ahorrar porque tiene un propósito. Usted dice, voy a ahorrar porque quiero, no sé, alcanzar esto, comprar esto, quiero hacer esto. Sí, hay un propósito. Por eso uno hace algo siempre. Ya espiritualmente, ¿qué es un propósito? El propósito es el deseo. El propósito es la voluntad, es la intención y es, escúcheme bien, la determinación del plan de Dios para nuestras vidas. Es una determinación de Dios, es algo que Dios puso en usted, ¿sí? Para poder desarrollar su plan a través de nosotros. Eso es espiritualmente un propósito.
Ahora, hay propósitos que nadie sabe, pero que Dios sí sabe, y el enemigo también conoce. El enemigo también conoce. ¿Sabe por qué? Porque Dios, cuando creó al hombre, no lo creó sin un propósito. No lo creó sin un propósito. Mire, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Cuando Dios usted lo creó con un propósito. Al hombre Dios lo puso en un lugar, lo puso en un huerto, ¿cierto? Y lo puso ¿para qué cosa? Para conversar con Él, relacionarse con Él, tener intimidad con Él. Por eso lo buscaba cada día, cada mañana. A la mujer la puso en el huerto con un propósito. No es bueno que el hombre esté solo. Todos estamos con un propósito. Todos estamos con un propósito. A todos Dios nos creó con un propósito. Y mire lo que dice Efesios. Lo que dice Pablo aquí a los Efesios en el capítulo 1, versos 4 y 5. Dice así: en el nombre poderoso de Jesús. Leemos la palabra. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él. ¿En quién? Diga conmigo: en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué? ¿Para qué? Y aquí empieza como ya a dilucidarse, a mostrarse el plan, el propósito. Dice: para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Verso siguiente, 5. En amor, habiéndonos predestinados. Hay mucha gente que dice que no existe la predestinación. Naturalmente no, pero en Cristo sí, porque hay un plan para su vida y mi vida. El hombre natural sin Cristo, claro que el hombre vive acá en la tierra, nace y muere. No pasa más allá de eso. Pero usted y yo tenemos un propósito, y es alcanzar, cumplir con el plan de Dios en esta tierra para alcanzar nuestra verdadera ciudadanía, nuestra verdadera vida. Dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hay un propósito, hay un plan de Dios para nosotros. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora dice: según el puro afecto de su voluntad. La Biblia dice que usted y yo existíamos antes de la fundación del mundo. Eso leíamos en el primer verso. Pero que en aquel entonces todavía usted y yo no teníamos un propósito. Dios no... ¿Qué es lo que dice el verso 4? Y según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ya todavía quizás no estaba el propósito porque no estábamos en esta tierra. Escúcheme. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Para que fuésemos santos, no para ser. Para que fuésemos. Está hablando de un propósito, de futuro. Está hablando de más adelante. Para que fuésemos santos. Y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. O sea, no nos hizo hijos suyos, sino que nos predestinó para hacerlo. Nos predestinó para hacerlo. ¿Ya? Habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No nos hizo hijos suyos, sino que nos predestinó para hacerlo. Por eso dice: para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Por eso nadie es un accidente acá en la tierra. Usted no está porque algo sucedió, hubo un accidente, algo pasó y usted llegó. No. Nosotros estamos con un propósito divino. Y como el diablo sabe que usted carga un propósito divino, entonces lo persigue. Escúcheme bien, como Satanás sabe que en usted hay un propósito divino, Satanás no lo persigue a usted, persigue el propósito que hay en usted. Porque si Satanás interfiere en el propósito que hay en usted, Satanás no tiene nada más que hacer con usted. Usted solito tuerce su destino. Usted solito desvía su camino. Porque lo que lo mantiene hacia su destino es el propósito que Dios puso en ti, en usted. No sé si me está entendiendo. ¿Sí? Lo que lo mantiene a usted derechito al supermercado es lo que usted determinó antes de salir poder comprar y traer conforme a la necesidad que tenía de lo que requería. ¿Sí? Pero si algo le pasó en el camino, se encontró con algo, con alguien que de alguna forma lo distrajo, lo sacó de esa dirección, lo más probable es que usted no vuelva con lo que necesita. Lo más probable es que usted no alcance lo que fue a buscar. No alcance quizás lo que salió a encontrar. ¿Por qué? Porque algo pasó de camino. Y eso es lo que el enemigo de alguna forma viene a hacer en estos tiempos. Escúcheme bien, nos saca del propósito. La tarea del enemigo en este tiempo es sacarte del propósito, porque si te saca del propósito, te saca de tu destino.
Por eso nadie es un accidente, le decía, sino que tiene un propósito divino acá en la tierra. Y como el diablo sabe lo que usted carga, sabe que carga ese propósito divino, entonces lo persigue. Porque el propósito de Dios en usted es la razón por la cual usted existe acá en la tierra. ¿Cuál es ese propósito? Que Cristo viniese a la tierra, se postrera Adán y lo pudiese restaurar a usted y a mí para volvernos de nuevo a la presencia de Dios. Ya, propósito de Dios en nosotros. Porque el propósito de Dios en usted es la razón, le decía, por la cual existe, y es la razón también por la cual el enemigo a usted lo persigue. Muchos dicen, pastores, que Satanás no me deja tranquilo, vivo peleando con él. Dios no nos mandó a pelear con Satanás. Dios te mandó a cuidar el propósito. A cuidar el propósito. Por eso Él hace lo que quiere muchas veces el enemigo con nosotros, porque usted cede su autoridad. Usted cede lo que Dios a usted le encargó para usted poder llegar a ese final, llegar a ese destino. Y el enemigo nos conoce. Acuérdese que Él cree y tiembla. Él conoce la Escritura. Él era un principal en la alabanza, la adoración a Dios. Acuérdese que Él va a Jesucristo a sacarlo del propósito. Acuérdese que cuando va al desierto le dice, hey, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Sí? Claro. Le dice, hey, si tú mira, te postrares y yo te entrego todo esto. Y mire, incluso en la tercera tentación le dice, hey, tírate de aquí, total está escrito, le dijo. Que a sus ángeles mandará cerca de ti. ¿Qué es lo que pasa si Jesús cede en una sola de las tentaciones de Satanás? Uno dice, pero ¿cómo va a ser tan? Sí, lo saca del propósito. Cambia el destino. No solo suyo, mío también. Claro, pero él, ¿qué es lo que permaneció? Permaneció en el propósito. Por eso le dijo, no, mira, escrito está. Escrito está. O sea, él cuidó el propósito que Dios puso en él. Porque él sabía que había un destino. Había primeramente un plan de Dios y un destino también para él y también para usted. Decía el enemigo no persigue personas, sino que persigue propósitos. Porque Satanás no tiene parte con usted y conmigo, pero sí busca influenciarlo para desviarlo de su propósito. Busca desviarlo sacándolo o desviándolo de él. Él sabe que sacándolo, desviándolo de él, usted mismo cambiará su destino. Por eso la importancia de los tiempos, discernir los tiempos que estamos viviendo. Porque todos hablamos de que estamos casi en el final de la carrera. Todos hablamos, toda la iglesia dice, hey, Cristo está a las puertas. Todo creyente, todo cristiano dice, oh, ya, que venga luego el Señor. Y yo siempre digo la pregunta, ¿cómo estamos? ¿Estamos realmente en el propósito de Dios? ¿Estamos realmente en el camino hacia el destino correcto? ¿O a lo mejor de camino algo sucedió que nos torcimos y estamos pidiendo que Cristo venga? Y cuando venga a lo mejor nos vamos a sorprender con el resultado. Porque si hay algo que nos mantiene hacia el destino es el propósito de Dios en usted, el propósito de Dios en mi vida. Usted está acá porque Dios tiene un plan con usted. Usted está acá porque usted necesita cada día recibir esa instrucción de parte de Dios para permanecer en el propósito y en el plan de Él. Usted está acá porque necesita esa instrucción para desarrollarlo cada día, conocerlo cada día y poder terminar ese camino el cual usted fue puesto desde el principio a recorrer. Pero hoy día muchos hemos perdido ese destino, por eso perdimos el blanco, algo se enfrió, algo pasó, algo nos está sacando del propósito. Y cuando algo te saca del propósito, nosotros mismos cambiamos nuestro destino. Nosotros mismos cambiamos nuestro destino cuando usted algo lo saca del propósito. Por eso el enemigo no tiene parte con su vida. Y si usted dice, pero si no tiene parte conmigo, pastor, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cobertura, destino, propósito. Claro, y el propósito a usted lo mantiene, ¿sabe cómo lo mantiene? Cubierto. Lo mantiene en el camino, lo mantiene hacia el destino, lo mantiene fortalecido. De alguna forma vive situaciones, puede estar viviendo quizás experiencias que no son buenas, pero usted sabe que esa experiencia en algún momento van a pasar. La noche no tiene 24 horas.
Porque sacándolo o desviándolo de Él, usted mismo cambiará su destino. ¿Por qué? Porque nadie llega a esta tierra sin que antes se le asigne un propósito eterno y divino para su vida. Todos tenemos un propósito de Dios. No es algo, usted no nace al azar. Acuérdese que usted y yo venimos a esta tierra por voluntad de Dios. Todos venimos por voluntad de Dios. Cuando usted va al principio, acuérdese que los primeros hijos de Adán, acuérdese que se pelearon entre ellos. La Biblia dice que Caín mató a Abel. Y si usted lee la Biblia, dice que Caín vino por voluntad de Dios. Y uno dice que acaso Dios no sabía lo que Caín iba a hacer. No, es que todos tenemos un propósito. Nosotros lo cambiamos. ¿Sabe cómo lo cambiamos? A través de dejarnos influenciar por el sistema, por el príncipe de este siglo, a través de los miedos, los temores y todas las cosas que de alguna forma hoy día han apartado al hombre de su destino. Acuérdese, usted dice, pero ¿cómo? Si ese es tan malo, ¿cómo va a venir? Sí, venía con un propósito, pero él aún no lo ha conocido, no se le ha revelado, no se le ha revelado. ¿Por qué? Porque para que se nos revele tiene que ser en Cristo, el cual nos predestinó en Él. Fuimos predestinados en Cristo. En Cristo a usted se le manifiesta el propósito. En Cristo a usted, ¿sabe lo que pasa? Se le activa el propósito en usted. Por eso que lejos de Cristo ese propósito se apaga. Lejos de Cristo ese propósito se duerme, se apaga, se muere. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo permanece activo. Por eso que todo aquí el que viva de espalda a Dios, sabe lo que va a suceder en algún momento, va a salir de su destino. Va a salir de su destino porque el que perseverare hasta el final, o sea, el que no sale de su propósito, ese será salvo. ¿Y dónde usted y yo queremos llegar? A alcanzar esa vida eterna que Dios nos dio. Porque acá en la tierra, ¿a quién le puede quitar su salvación? Nadie. Pero dice la Biblia que hay un tribunal al cual vamos a tener que llegar. Y es ahí donde muchas veces al final se nos va a torcer el destino. Hoy en día hay mucha gente que desconoce su propósito por la desconexión que tienen con la palabra y la presencia de Dios. No saben o no entienden lo que dice Pablo acerca del propósito que Dios depositó en ellos, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, fuésemos santos. Antes de la fundación del mundo, Dios tenía pensamientos de bien para usted. Antes de la fundación del mundo, Dios ya lo había seleccionado para un plan que tenía que desarrollar Él a través de usted aquí en la tierra. Para que fuésemos santos, no para seres, sino que para que fuésemos y sin mancha delante de Él. En amor, dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. No nos hizo hijos suyos ahí, nos predestinó para eso. Nos predestinó para que aquí en la tierra usted y yo tuviéramos un encuentro con Cristo. Recibiéramos a Cristo en nuestro corazón, lo reconociéramos como Señor y Salvador. Y se activara ese propósito que Él tenía para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Por eso es importante que usted no pierda de vista, mire lo que le voy a decir, su propósito. Porque en este tiempo, ¿sabe lo que está ocurriendo? Hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos porque el mundo los presenta así. Son caminos más fáciles. Escúcheme bien, son caminos más fáciles. Pero el camino suyo nunca va a ser fácil. Nunca Dios dijo que iba a ser fácil. Que con Cristo usted y yo íbamos a poder caminarlo sí. Pero no que iba a ser fácil. ¿Qué dice la Biblia? El salmista dijo, iré caminando, llorando, portando la preciosa semilla. A propósito. Pero dice, volveré con regocijo. ¿Trayendo qué cosa? Gavilla, resultado, victoria. ¿Sí? Claro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¿Sí? Pero habla de un propósito. Sembrar, propósito. Resultado, destino. Recompensa. Entonces usted y yo llegamos a este mundo con un propósito del cual el diablo se ha encargado de estorbarlo para que usted y yo no podamos cumplir
no podamos cumplir a través del plan de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos han tenido problemas en su vida? Todos. ¿Cuántos han pecado? Todos. ¿Cuántos seguimos pecando? Todos. O ya con la vista ya fallamos, equivocamos, pecamos. Pero hay un propósito en usted. Y ese propósito, el que permanece permanece en usted hasta el último día de su vida. Ese es el propósito que Dios levanta en usted. Cuando usted levanta su vista a Él. Porque ese propósito no vence. Acá en la tierra no vence hasta que usted parte de acá. O hasta que Cristo venga. Por eso tu error, tus equivocaciones no pueden ser mayor que el propósito que Dios tiene contigo. Las equivocaciones que hemos tenido, no son mayores que lo que Dios depositó en usted. Pastores, que parece que me siento como solo, me siento como vacío. ¿Sabe por qué? Porque usted no busca avivar lo que Dios puso en usted, porque lo que puso en usted tiene vida. Tiene vida, por eso se desarrolla en usted cada día. Muchas veces no entendemos ni comprendemos qué es el propósito de Dios, la causa y el plan por la cual usted y yo existimos acá en la tierra. Porque es el plan de Dios para nuestra vida el que nos permite existir y vivir acá. Es el plan de Dios, es el que nos permite vivir y existir acá. Por eso la Biblia dice que cada mañana Dios hace nueva su misericordia. Mire, no dice sobre el que se porta bien, dice sobre injustos, sobre justos y pecadores. O sea, para todos la misericordia se renueva cada día. Pero en usted hay algo mayor. En usted hay un propósito, hay más que misericordias cada día. Está la fortaleza, está la dirección, está el poder de Dios a través de su Santo Espíritu que opera y quiere actuar cada día en usted. O sea, hay algo mucho mayor el cual usted tiene que perseguir cada día para desarrollar, descubrirlo en usted. Y entender que usted fue llamado no para estar, hermano, no para estar fuera de su destino, sino para caminar a través de él. Por eso cuando parece que las cosas son imposibles o están más difíciles, Dios siempre está haciendo lo suyo porque hay un propósito que desarrollar en cada uno de nosotros cada día. Cuando usted tiene un problema y clama a Dios, parece que ese problema como que no tiene salida. Pero como hay un propósito, Dios dice, mire lo que Dios también cuida el propósito en usted. Dios quita la carga, Dios abre la puerta. Dios nos muestra el camino. Es como que parece que nada sucedió y no sé qué pasó, pero de repente encontré la respuesta, la solución o la salida a lo que enfrentaba o vivía. ¿Y eso por qué? Porque Dios, mire, como Dios puso algo en usted, Dios no deja que se pierda. Como Dios puso eso en usted, Dios no permite que ese propósito, ese plan se pierda. Por eso Dios te direcciona, te conecta, te habla. Porque Él reconoce el plan y su propósito en ti. Claro, por eso usted y yo no estamos en esta tierra porque tenemos que estar, no. Si usted y yo hemos llegado hasta este tiempo, hermano, es porque hay algo que se necesita y se tiene que activar y alimentar cada día. Conforme a lo que Dios estableció para su vida. Por eso que el enemigo se ha encargado de estorbar el propósito eterno de Dios en usted desde el día que usted nació. Desde el día que usted nació, desde el día el enemigo le ha perseguido. Y lo que ha perseguido ha sido el propósito que hay en usted. Porque con usted, escúcheme bien, y quiero que usted pueda quedarse con esto. En usted el enemigo no tiene parte. Hay que sacarse esa tontería. La gente se acostumbró a decir, no, que metió su cola, no, que hizo esto. No. Usted decide cómo pensar. Usted decide si lo toma o lo deja. Usted decide si lo hace o no lo hace. A usted se le dio el libre albedrío. A usted se le dio la potestad de decidir. Sí, el enemigo no tiene parte. Por eso, ¿qué hizo Jesús? Él decidió y dijo, apártate de mí, Satanás. No dijo, no lanzó ni rayos ni centella. No apareció ni con una espada ni con algo natural, no. Él se determinó a cumplir con lo que Dios estableció, tal cual como sucedió en el Getsemaní. Él podía haber dicho, yo no, Señor, hasta aquí llego, manda Pedro. No, esto yo no lo puedo soportar, Señor, como lo hacemos nosotros muchas veces. Pero él dijo, Señor, aparte esta copa,
pero que no se haga lo que yo quiero. ¿Sí? Dijo, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, dijo, hey, pero que no se cumpla lo que yo quiero, sino que se cumpla tu propósito. Pero ¿quién decidió? Fue él. ¿Quién decidió callar delante de Pilato? ¿Qué le dijo Pilato? ¿No sabes que yo tengo la autoridad de soltarte o crucificarte? Recién Jesús abrió su boca y dijo, no tendrías potestad sobre mí, le dijo, si no te fuere dada de mi Padre que está en los cielos. O sea, uno dice, pero ¿cómo Dios le dio potestad al que quería matar a su hijo? Pero en su hijo había un propósito que estaba por sobre la potestad que decía tener Pilato. Por eso él dijo, le hace así, literalmente, palabra mía. Le dice, si yo orara al Padre pidiendo 12 legiones de ángeles, literalmente le dice, ¿cómo te iría? Y cuando dice, claro, es verdad, porque si 2 fueron capaces de destruir Sodoma y Gomorra, imagínense 12 legiones. O sea, había un propósito del cual él entendió que tenía que cumplir. Por eso permaneció en su destino. Y usted y yo en este tiempo tenemos un propósito, hermano. Quiero que eso pueda quedar allí en su corazón. Hay un plan y un propósito de Dios en usted. Que pase lo que pase, no te puede, el enemigo no puede influenciarte si tú no permites. Porque si usted no permite, usted permanecerá derechito hacia su destino. Usted vivirá en paz, caminará en paz. El miedo no lo dominará. ¿Sabe por qué? Porque usted sabe que hay alguien mayor que puso algo mayor en usted. Y que también, si usted se determina en fe a caminar a su destino, Él le va a dar la fuerza, la fortaleza, la salida y lo que necesite para llegar a Él. Desde el día que usted nació, el enemigo ha perseguido ese propósito en usted y no persigue al hombre natural, sino que persigue el propósito de Dios que hay en él. Porque el diablo no está enfocado en perseguir a hombres o mujeres comunes. ¿Por qué cree que el mundo vive en paz? ¿Por qué cree que el mundo celebra? Oiga, celebra con más valor que a veces que la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque usted cree que ahí los molesta. No, porque ahí no hay un propósito activado. El mundo vive conforme al príncipe de este siglo, dice la Biblia. Pero en usted hay un propósito. En usted hay algo poderoso, no solo para usted, sino que para su casa, su familia también. A través de usted hay algo poderosísimo que tiene que activarse cada día. ¿Sabe para qué? Para que usted sea lleno y pueda trasvasijarse también en lo suyo. Por eso persigue el propósito, lo molesta, se mete, trata de influenciarlo en cómo piensa, que tengo ganas, no tengo ganas, no sé si lo hago o no lo hago, no sé si creer o capaz que a lo mejor es una linda historia. Muchas cosas, influencia para que tú decidas salirte del camino. Porque hay uno que pagó y ese sacrificio, dice la Biblia, que lo hizo una vez y para siempre. Y para siempre. Por eso es importante entender que en usted hay un propósito y que tiene que cuidarlo porque ese propósito lo lleva a destino. ¿Cuál es el propósito? Que la obra, el plan de Dios, el amor de Dios, el poder de Dios sea manifiesto a través de usted. Por eso Cristo nos envió a ¿qué cosa? A manifestar a que ellos vayan y hagan discípulos. Claro, prediquen, bauticen, propósito. No nos dejó así. A los discípulos, ¿para qué los llamó? ¿Para qué los instruyó? Para que cumplieran su propósito en la tierra. Por eso el diablo no está enfocado en perseguir a hombres o mujeres comunes, sino los propósitos eternos y divinos que fueron depositados en ellos. Usted no es lo que preocupa al diablo. Sáquese eso de la cabeza porque eso es ego. Es como que usted es lo mejor, vas a tener lo más atractivo para él. No, hermano, sáquese eso de la cabeza, porque ese es un pensamiento del diablo con el cual lo entretiene a usted el resto de su vida. Entiende que lo que busca en usted es lo que Dios lo mandó a usted a cuidar, el propósito. ¿Usted por qué va a tener que dar cuenta cuando llegue delante del Señor? A ver. Porque sabiendo lo que había en usted, no lo hizo. Mire qué simple. Por eso vamos a tener que dar cuenta y vamos a ser juzgados por eso también. Por eso dice que hay un libro de memoria que se va a abrir de obras.
¿Por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste esto? Sabiendo que teníamos que hacerlo. Por eso hay que sacarse de la cabeza, porque el enemigo nos entretiene creyendo que todo viene del enemigo. No, él no tiene poder. En usted hay poder, autoridad para cumplir con el plan y el propósito que Dios tiene con su vida. Jesús dijo, toda autoridad me ha dado en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Eso dijo. Ahora dijo, yo os envío, id y a ser discípulos. En esa autoridad salió usted. Con ese respaldo salió usted. Con ese mismo respaldo que el Padre le dio al Hijo. El Hijo se lo asignó, se lo delegó a usted. Eso es lo que le preocupa al enemigo, porque alguien dentro del propósito de Dios es un peligro para las tinieblas. Por eso cuando alguien descubre su propósito, todo su ser, todo lo que es él va a parar ahí a ese propósito. Pues algunos dicen, este se volvió loco, está fanático. No está fanático. Porque descubrió el propósito. Y sabe que toda su vida está basada en ese propósito. Por eso todo lo que hay en él está direccionado al propósito. Hoy día tenemos que juntar. Sí, a la vuelta llego yo. Hoy día, no, sí, yo voy y vuelvo. Y usted sabe dónde viene. Porque hay algo dentro suyo que usted lo direccionó. Porque hay algo que se le reveló. Por eso lo primero que busca el enemigo, ¿qué es lo que es? Es que usted no conozca. Es que usted no conozca para qué fue creado y que usted desconozca el propósito que Dios puso en usted. Por eso la pregunta es, ¿cuál es tu propósito? ¿Sabe usted realmente para qué fue creado? Usted no fue creado para traer familia a la tierra. Es parte de todo lo que es parte de nuestra vida acá. Usted fue creado para cumplir un plan glorioso y divino de parte de Dios a través de usted. Por eso cuando Cristo viene a su vida, dice que hace nueva todas las cosas. El Pablo dice, las cosas viejas pasan, mas todas son esas nuevas. Lo malo dice que lo saca, mire, lo echa al fondo del mal y dice que no se acuerda más de eso. Y además nos aconseja y dice, no traigáis a memoria las cosas pasadas. Nos aconseja. Entonces uno dice, ¿y si hizo todo eso el Señor, por qué no nos llevó? Si con el tiempo en vez de mejorar hemos ido empeorando. Es porque hay un plan que se tiene que desarrollar. Por eso que el que empezó la buena obra en nosotros la va perfeccionando cada día. ¿Hasta cuándo? Hasta que partamos, Cristo venga. ¿Por qué? Porque hay un plan de Dios a través de nosotros en nuestra vida. Y mientras más tú corras a tu propósito, más busques conocerlo, hermano, más acelera tu tiempo en Dios. Más acelera. Por eso usted dice, oiga, si yo conocía al hermanito, él era pero un cucarrito allá afuera. Oiga, y hoy día usted lo ve como habla, como ora. Oiga, no sabe, lo vi predicando en la esquina, le vi hablándole al vecino, el vecino aceptó al Señor por él. Si yo lo conocí como era él. ¿Sabe qué es lo que pasó con él? Se le reveló el propósito. Se le reveló la razón de ser. Por eso algo sucedió en él. ¿Y sabe lo que pasó con él? Ahora aquí el que no tenía ganas ahora no lo pueden parar. Y ahí es donde uno lo toma y lo empieza a direccionar. ¿Sabe por qué? Porque uno lo ve apasionado, uno no le dice, no hermano, váyase despacito. No, ven, Dios te necesita, los campos están blancos, la mies está madura. Pero uno le empieza a hacer correr esa misma carrera que él lleva, uno le empieza a dar dirección por medio de lo que Dios estableció en su palabra a través de nosotros. Pero el propósito lo tiene que descubrir usted. Vino un hombre, dice, encontró un campo y en ese campo encontró un tesoro, el propósito. Y dice que los vio, lo volvió a enterrar, partió a su heredad, la vendió, soltando todo, vendiendo todo lo que tenía para venir a comprar aquella heredad donde estaba el tesoro. O sea, todo, de alguna forma nuestra vida se va direccionando hacia ese propósito que tiene Dios. Que Dios depositó en nosotros a través de un plan que tiene que cumplir con usted y conmigo. Porque podemos ser evangélicos pero fuera del propósito. Vamos a la otra parte. Podemos ser evangélicos, cristianos, 50 años. Pero caminar esos 50 años siempre fuera del propósito. Siempre fuera del propósito. Y el enemigo es mandado a hacer. ¿Sabe para qué? Para hacernos caminar fuera de él. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice ahí, no, todos los caminos al hombre le parecen rectos en su propia opinión, mas su final es de muerte. ¿Sí? Claro, es astuto, nos puede hacer caminar una vida, pero fuera del propósito.
Fuera del propósito, podíamos ir caminando por el ladito, haciéndole la cortada a ese camino, a ese destino. Pero nadie llega haciendo la cortada. Todos llegamos a través de esa dirección, ese camino que Dios trazó. Decía, podemos ser evangélicos, pero fuera del propósito de Dios. Y alguien fuera del propósito de Dios es alguien fuera de la voluntad eterna y la voluntad divina de Dios. Es por eso que es importante que usted sepa para qué fue llamado. Es importante que usted sepa para qué fue llamado, porque eso es lo que está usando Satanás, el diablo, en estos tiempos. Es que perdamos de vista o desconozcamos el propósito de Dios, como le decía, para nuestras vidas, desviándonos de Él, desviándonos del propósito, porque así la tarea del enemigo ya está hecha en usted. Cuando Satanás usted lo desvía del propósito, la tarea está hecha. No crea usted que si se cortó un dedito se pasó a cortar el enemigo. No, lo desvió del propósito y la tarea está hecha. ¿Sabe por qué? Porque usted empieza a buscar su camino. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que así seremos nosotros mismos los que cambiaremos y desviaremos nuestro destino. Por eso Satanás lo persigue a usted. No lo persigue a usted, sino que persigue el propósito de Dios en su vida. ¿Me está entendiendo? Por eso hay una diferencia cuando usted coloca su voluntad en la voluntad de Dios, porque el propósito de Dios en usted no solo lo cambiará lo que usted está viviendo, sino que cambiará todo lo que está también a su alrededor, se vea como se vea. Romanos, ¿qué dice Romanos 8:28? Dice, y sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Y sabemos que los que amamos a Dios, por eso es importante, entendimiento en la lectura. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, dice, a los que conforme a su propósito. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, el que las cosas a usted le ayude a bien o no, no es al azar. No es la patita de conejo. Yo cuando chico, a mí me hacían de eso. Yo andaba con una patita de conejo y cada vez que me pasaba algo, quería algo, sacaba mi patita de conejo, la fregaba bien y me la echaba al bolsillo y partía, era chiquitito. Por eso siempre saco eso, no es una patita de conejo, porque yo creía en la patita de conejo. Y esta palabra no es una patita de conejo. Porque lo primero es amar a Dios. Y cuando hablamos de amar a Dios, es amar el plan de Dios, el propósito de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, aunque vengan cosas malas contra su vida, ahí es donde interviene Dios. Esas son las cosas que Dios las revierte. Y lo que era malo, se transformó en algo bueno. O sea, lo malo que usted enfrentó, al final le trajo beneficio, le trajo ganancia. El mal rato que pasó fue porque Dios quería hacerle bien. ¿Sabe por qué? Porque usted está en un propósito y en un plan de Dios. Y en el plan de Dios, déjeme decirle, no hay escasez. En el plan de Dios, hermano, en el plan de Dios, no hay puerta que no se pueda abrir. En el plan de Dios no hay puerta que no se pueda abrir porque usted no puede, pero Dios la abre. Por eso Él va delante suyo. Abraham estaba en un plan de Dios y Dios le dijo, yo iré delante de ti. Le dijo a él, camina tú delante de mí. Pero mire lo que le dice. Cuando le dice, camina delante de mí, Él también le dijo, yo seré tu escudo. Escúcheme bien. Le dice, camina delante de mí. Usted visiblemente, naturalmente dice, no, Abraham tenía que caminar delante. Pero el que iba más adelante era Dios, porque le dijo, yo seré tu escudo. ¿Me entiende? El propósito es caminar conforme a la voluntad de Dios. Pero Dios siempre irá delante suyo abriendo camino. Dios siempre irá delante suyo. ¿Sabe por qué? Porque hay un plan a través de usted. Y esto hay que poner cuidado, le decía, porque la Biblia especifica claramente que no es para todos, no es al azar ni tampoco a granel, sino primeramente para los que aman a Dios. Y segundo, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que conforme a su propósito son llamados. Esto no lo invento yo, está ahí. Entonces a los llamados que están dentro del propósito de Dios, a los llamados que están dentro del propósito de Dios, todo lo que le ocurra, le ocurrirá para bien. Le ocurrirá para bien. Claro, por eso nadie puede pensar que todo lo que le ocurrirá para bien si no está interesado primero en averiguar y conocer cuál es su propósito por el cual está en esta tierra.
¿Cuántos tienen problemas? Claro. Por eso lo primero es reconocer. Porque nadie podrá ir por ayuda si no reconoce. Clama a mí y yo te responderé. O sea, primero es reconocer. Ayer estábamos en un campo. Le hablábamos a un matrimonio, una familia que no es cristiana. Ellos están viviendo momentos difíciles. Se fue un hijo, el otro, listo. Pasaron un proceso doloroso y es como que vuelven al mismo porque el otro hijo sufre lo mismo y literalmente los médicos dicen casi lo mismo va a suceder. Lleva el mismo destino el otro hijo. Y hablaba con él y le hablaba del propósito de que hay algo que Dios necesita de nosotros. Y en medio de la conversación sale él, se quiebra y dice, ahora entendí. Yo siempre ando pidiendo que alguien ore por mí. Yo siempre ando pidiendo que alguien me ayude a rezar por lo que necesito. Dice, y ahora entendí que soy yo el que tengo que clamar. Dice, el que tengo que ir a Dios y pedirle yo y mostrarme delante de Él y reconocer que yo sin Él no soy nada. Y algo se rompió. Sabe que vino una presencia del Señor. Algo sucedió en ese lugar. ¿Y sabe por qué? Porque le alumbró el propósito. Él no lo conoce y Satanás lo conoce, por eso busca destruirlo. Él no lo conoce, pero Dios se lo alumbró, se lo empezó a mostrar y algo tiene que empezar a ocurrir en él, algo tiene que empezar a pasar. ¿Sabe por qué? Porque hay un plan y como hay un plan, aun lo malo que él pueda estar viviendo, Dios lo puede revertir y hacer algo extraordinario, porque Dios hace cosas extraordinarias. Dios no hace cosas ordinarias. Lo fácil lo hacemos nosotros. Lo extraordinario lo hace Dios. Y hay un plan allí con su vida. Mire, aquí ya casi terminando. Cuando alguien sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, si alguien puede dominar los problemas, puede tener paz en su persecución y puede decirle al pecado, y puede decirle no al pecado. ¿Sabe por qué? Porque a esa persona nada lo aparta del propósito de Dios para su vida. Por eso cuando alguien se aparta, ya sea de la iglesia o del servicio o del plan o del propósito de Dios, eso solamente es porque no conocen su propósito, no se le ha revelado. Cuando alguien saca los ojos del propósito de Dios y se aparta del camino, es porque nunca supo cuál era su propósito. Porque ¿cómo sé yo o usted que estamos en nuestro propósito? Cuando no aparto mi vista ni a derecha ni a izquierda, porque ya sé cuál es el camino. Usted ya lo conoce, usted sabe por dónde tiene que caminar. Por eso cuando usted está cumpliendo, cuando usted está en el propósito de Dios, lo que hay en usted es una transferencia de poder. Hay una transferencia. Jesús le dijo, escrito está. 3 veces Satanás dice, no peleó con él, dice que huyó. Y cuando está esa transferencia de poder, lo que sale de usted es el propósito. Cuando usted habla, usted dice, no. Yo sé que el problema está, pero sé que hay un Dios grande. Sé que mi Padre tiene el poder y tiene cosas buenas para mí, para revertir lo que estoy viviendo. ¿Sabe lo que empieza a salir de usted? Poder. Hay una transferencia de poder, de lo que Dios puso en usted sobre el problema. Y el problema puede seguir. Y usted se veía así y el problema así. Ahora empieza a cambiar la circunstancia. Empieza a cambiar. ¿Se acuerda David? Delante del gigante dijo, no, hoy te cortaré la cabeza. Pero sí. El gigante medía 3 metros. ¿Se acuerdan los 12 espías? 10 volvieron. Dijeron, no, y los veíamos, parecíamos langostas delante de ellos. Olvidaron el propósito, 2 cosas diferentes. Éxodo, termino aquí el tiro. Éxodo 9:16. Mire, el miércoles vamos a seguir con esto. Importante el martes con otra parte del mensaje. Por eso muchas veces el enemigo nos persigue para que nos desgastemos en cosas que nunca han sido los propósitos de Dios para nosotros. El enemigo nos persigue para que perdamos la noción de lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Cuando Dios le habla a Moisés, le habla para darle a entender el propósito y la razón por la cual él existe. Éxodo 9:16, dile lo que le dice, y a la verdad yo te he puesto, escuche, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Le dice, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Diga conmigo, propósito.
Propósito. ¿Sabe cuántos años se demoró Moisés? 80 años a que esto ocurriera cuando está enfrente de la zarza. 80 años. Hasta que pudo él. Dice que él veía que esa zarza ardía y no se apagaba. Hasta que en un momento determinó pasar un desierto. Proceso. Y dice que se determinó a ir a la cumbre del monte, a ver por qué esa zarza ardía y no se apagaba. Y eso mismo puede estar ocurriendo. La zarza es la palabra que arde cada día en tu corazón, que alguien se ha encargado y Dios ha encargado a través de su propósito llevarla a su vida. Y usted sabe que esa palabra está ahí, y usted sabe que Dios lo dice y que la Biblia también, y que lo estableció para bien para usted y para mí. Pero tardamos tantos años, hermano, para ir para adentrarnos en esa palabra, para buscar conocer lo que Dios por medio de esa palabra requiere de usted y de mí. 80 años y Dios le dice: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Cuando Dios le habla a Moisés, lo hace para darle a entender la razón por la cual no lo mataron al nacer. Cuando Dios le habla a Moisés diciéndole: a la verdad yo he puesto para mostrar en mí tu poder, le está dando a conocer la razón por la cual Dios no permitió que lo ahogaran en el Nilo. Cuando Dios le habla a Moisés, le dice: yo he puesto en ti, a la verdad yo he puesto para mostrar en ti mi poder, te he puesto para mostrar en ti mi poder. Le está dándole a conocer por qué los cocodrilos no se lo comieron. Cuando Dios te dice a ti que hay un propósito en ti, que hay un propósito que Dios depositó en ti, y que ese propósito está en ti para Dios glorificarse a través de tu vida, te está dando a entender por qué tú hoy día estás con vida. Te está dando a entender por qué entraste hoy día por esa puerta. Porque lo único que hace Dios hoy día, y le pido al Espíritu Santo que empiece a ministrar tu vida, lo único que Dios está haciendo es recordarte algo que no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo. Uno es el vaso, y es el tesoro que Dios coloca en el vaso. ¿Sabe para qué? Para trasvasijarse en otro. Ese es el tesoro, es Cristo, su palabra, la que Dios colocó en nuestros vasos. ¿Sabe para qué? Para poder trasvasijarnos, así como Dios ha activado el propósito en nuestra vida, usted también pueda ser activado a través de él. Porque cuando le dice a Moisés: a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, yo pienso y me coloco en ese lugar y digo: ahora entiendo, Señor, por qué me tienes aquí. No se trata de mí, se trata del plan tuyo. Ahora entiendo, Señor, por qué de repente nos vemos como bicho raro cuando hablamos, porque pareciera que todos fueran para un mismo lugar. Pero cuando leo esto digo: no, Señor, entonces ¿de qué voy a temer? Es como decía David en un mensaje pasado: aunque se levante guerra contra mí, un ejército contra mí, no temerá mi corazón. Aunque se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Porque el propósito es el que te sostiene, pues. Es el propósito el que nos sostiene hasta el día de hoy, hermano, es el propósito el que nos sostiene. Es el propósito el que te ha librado. No ha sido lo que el hombre, el sistema o el mundo o quien sea nos traiga. Es el propósito de Dios que se tiene que manifestar en usted. Que haya algo dentro suyo que necesita encenderse en estos tiempos. ¿Sabe para qué? Para que se acelere ese tiempo en usted. Estamos en un tiempo en donde necesitamos ser acelerados. Algo sucedió, algo se estancó, algo se apagó. Y la obligación suya es cuidar ese propósito y que ese propósito permanezca encendido. Permanezca encendido. Juan dijo en Apocalipsis: yo vi esas antorchas encendidas. Él nos vio a nosotros, vio a la iglesia. La vio alumbrando en medio de la oscuridad. La vio hablando de Jesús, de fe, de salvación, de vida, en medio de donde no la había.
Eso es como iglesia, eso es lo que necesitamos como iglesia hoy día recordar. Recordar, hermano, que es la palabra de Dios, el amor de Dios, la obra de Dios la que tiene que trascender. Tú y yo vamos a pasar. ¿Sabe por qué vamos a pasar? Porque esta vida, usted y yo estamos de paso acá. Por eso que el que quiera hallar su vida la perderá. Mas el que la quiera encontrar por causa de mí, dijo. Mas el que la pierda por causa de mí la hallará. Propósito. Que la pierda por causa de mi propósito. ¿Qué va a hacer? La hallará. Colóquese en pie, por favor. Dios le dio a conocer a Moisés, así como nos da a conocer a usted y a mí cuál es realmente el propósito por el cual todavía usted y yo estamos con vida. Oh, pastor, es que yo me he cuidado tanto, usted no sabe, estaba bajo 7 llaves. Y nos olvidamos de algo importante, ¿sabe de qué? Que aquí el que nos da la vida tiene el poder para sacarlo de esas 7 llaves cuando Él requiera su partida. Entonces no es usted, es Dios a través de usted. Es el poder de Dios, la cobertura de Dios la que lo mantiene a usted con vida, lo mantiene de pie, lo mantiene sano, cubierto. La que hoy día lo hizo llegar a este lugar. El propósito de Moisés fue enfrentarse a Faraón, sacar al pueblo de Dios, cumplir un propósito. Y usted tiene un propósito. A lo mejor hay alguien en su casa, en su familia, que a lo mejor usted lleva 15, 20 años, a lo mejor en el Evangelio. Y usted sabe que aunque la tierra sea muy mala, la Biblia muestra el camino, nos habla de los espinos, ¿sí? De las piedras, y dice que en todas floreció la semilla que cayó, y de la buena tierra. En la que aguantó, creció, duró, fue en la buena tierra. En la otra dice que las cosas, los deleites, los pensamientos, el sol, el bien. Pero en toda brotó. O sea, algo tiene que caer allí en aquellos que aún no han conocido a Cristo. Mientras usted esté cumpliendo su propósito, algo se va a desarrollar y algo va a cambiar ahí. Vamos a orar al Señor, cierre sus ojos. Poderoso Dios, bueno eres tú, Señor, y para siempre es tu misericordia. Oh Señor, me lleno, Señor, de ti, de alegría, de gozo. Oh Padre, se alegra mi alma, Señor. Se fortalece mi espíritu.